Orgullosamente guatemaltecos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de T13 Noticias. Estamos listos para llevarles lo más completo de la información. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Así es, vamos a ir directamente con las noticias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a usted y gracias por su preferencia. Vamos de lleno con lo que usted está esperando. Hoy vamos a iniciar hablando de las primeras secuelas del invierno 2018. Deberían estar estudiando, deberían estar esperando con ansias la hora de la refacción o el recreo. Deberían estar preocupados quizá por los exámenes de medio año o pensando alguna excusa para la maestra por no haber llevado la tarea. Pero no, en lugar de cualquier cosa normal para los estudiantes de su edad, estos pequeños limpian su escuela. Con escobas y palas tratan de sacar toda el agua que dejó la tormenta de la noche anterior. Son los niños de la escuela de la aldea Cabañas, en el municipio de Nuevo San Carlos, jurisdicción de Retaluleu. Padres y maestros también se unen a la tarea, porque de nada sirve interrumpir las clases hoy, si mañana todo puede amanecer peor. Siempre se nos inundan 2 aulas, entonces el agua definitivamente nace en una de ellas. Y el problema es tener que sacar el agua. Bueno, no tenemos ningún problema en ese sentido. El problema son que los niños pues se nos van a enfermar con demasiados hongos porque tenemos que entrar descalzos a las aulas, ¿verdad? Yo vine temprano a dejar a mi nena a la escuela, pero cuando vi que estaba mucha agua y lodo. Entonces ahorita vine porque dije yo, de plano los niños van a ir a sacar esa agua. Por eso vine a ayudar un poquito. El invierno apenas empieza y las secuelas son graves ya. Es imperante que las autoridades pertinentes atiendan este tipo de problemas en los centros educativos públicos para garantizar educación digna. Y ya que hablamos de escuelas con daños, con la llegada del invierno, existe mayor riesgo que un buen número de centros educativos a nivel nacional presenten daños en su infraestructura producto de las fuertes lluvias. El resultado de monitoreos e informes enviados al Ministerio de Educación indica que varios establecimientos a nivel nacional están deteriorados y es necesario realizar labores de reparación. Por ello, la cartera educativa destinará fondos a las instituciones correspondientes para gestionar los trabajos. Vamos a darle a los padres de familia a través de las organizaciones de padres una cantidad que no va a superar los 80,000 quetzales, pero con eso lo que queremos es que se hagan arreglos mínimos en las instalaciones, que se dé un mantenimiento básico a las instalaciones en temas como techos, como ventanas, como piso, como muros perimetrales, como baños, estaciones de lavamanos, entre otros. De manera que tenemos esos recursos, más de 170 millones que se van a destinar para esos efectos y que ya se están haciendo todos los procesos últimos para que en unos pocos días hagamos el lanzamiento y se empiecen a depositar los recursos en las OPF que han trasladado las listas de escuelas con problemas. Recientemente, el Congreso de la República aprobó un préstamo de 150 millones de dólares, de los cuales 88 millones serán destinados para el mantenimiento de escuelas. El Ministerio de Educación analiza iniciar un censo de infraestructura para identificar los establecimientos con mayor daño. La realidad es bien compleja. El Ministerio de Educación no tiene actualizado un censo de infraestructura. El último censo de infraestructura se hizo en el año 2005 y en esa época, por ejemplo, habían de los 21,000 centros educativos o edificios educativos, habían 5,700 con condiciones bien limitadas, o sea, con muchas dificultades. Pero de esas habían 1,700 instalaciones consideradas como covachas. De allá para acá, del año 2005 para acá, la situación no habrá cambiado mucho. Donde los daños sí fueron devastadores fue en el municipio de San Miguel Petapa. En ese lugar varias viviendas fueron cubiertas por Selecto. En el municipio de San Miguel Petapa, más de 2,000 personas que habitan en el asentamiento Paraje Concepción fueron afectadas luego que un terreno en el que almacenan Selecto ocurriera un deslave que ocasionó que 10 viviendas quedaran repletas con el material de construcción y la calle principal donde deben movilizarse.
La desesperación de los vecinos es por ayuda, ya que desde el año pasado han alertado a las autoridades, ya que ahí habitan niños que padecen enfermedades respiratorias por aspirar el polvo. Sí, hubieron varios niños enfermos de la tos, de la alergia, porque el polvo pica, el selecto pica. Entonces, como le digo, ¿verdad? Nosotros estamos sufriendo desde el año pasado con esto. Fue el polvo, ahora es la lluvia que está afectando y incluso si nosotros no hiciéramos este bordo de tierra, se nos llena la casa, ¿verdad? Y nosotros también estamos en medio, póngale que aquí está esto y allá está el río. Nosotros quedamos en medio cuando el agua llega hasta aquí. Nadie nos conoce, nadie responde por nosotros. Si nosotros vamos a la MUNI, los cierran las puertas. Si nosotros llamamos para tal lado, no conocen, no pueden venir. Saber por qué no les gustará venir a ver todo este problema. Desde anoche están limpiando, pero el material es mucho y ellos no poseen el recurso económico para poder mandar a quitar el selecto que aún está en la calle y viviendas. Ayer por la noche, pues los varones, ¿verdad?, que hay aquí trabajaron para sacar toda esa arena selecto que se ha venido de ese lugar, ¿verdad? Y ahí sí que nosotros no podemos hacer nada porque para deber de limpiar tenemos que pagar, entonces nosotros no tenemos dinero para estar pagando y lo que nosotros queremos es que solucionen ese problema. Ese es el selecto que ingresó, es lo que estuvimos limpiando, porque yo aquí vivía, pero al ver todo eso yo me fui para donde mis hermanos, que ahorita vivo con mis hermanos, por el motivo de esto, ¿verdad? Entonces aquí entra toda el agua que viene de allá con tierra, todo eso, aquí se llena todo esto. Continuamos hablando de las primeras secuelas del invierno 2018, pero ahora vamos a conocer el consolidado que tiene hasta el momento la Conred. A criterio de la Conred, por el momento los estragos son solo leves y moderados a nivel nacional. El número de afectados hasta el momento asciende a más de 5,000 personas. Muchas de ellas evacuaron inmediatamente para prevenir tragedias futuras. Bueno, sí, en algunos casos será necesario realizar estas evacuaciones que se realizan de una forma preventiva. La idea es evitar que las personas se encuentren en una condición de riesgo. Y en algunas situaciones también puntos que están catalogados como bajo esta característica de riesgo principalmente, son los puntos en donde también se ha trasladado la información. La idea es que las personas también nos apoyen evacuando y no estando en las áreas de peligro ante estas condiciones de lluvia. Recordemos, las inundaciones, deslizamientos se presentan durante estas fechas. Los departamentos más golpeados son Chimaltenango, Quetzaltenango, Sololá, Guatemala y Zacatepeques. Cabe mencionar que con el inicio del invierno está quedando en evidencia el pésimo estado de algunos tramos carreteros y el colapso de drenajes. El 16 de mayo de 1986 nació Megan Fox, reconocida actriz y modelo estadounidense. En la misma fecha, pero en 1990, falleció Jim Henson, creador de los Muppets. Y el 16 de mayo, pero de 1929, se entregaron por primera vez los premios Oscar. Noticias y... Atención porque vamos con la ampliación de otro de nuestros titulares. Se trata del saldo trágico de un accidente de tránsito ocurrido esta madrugada. Los vecinos aseguran que el percance ocurrió aproximadamente a las 3 de la madrugada. Algunos estaban despiertos, pero la mayoría saltó de la cama al escuchar el impacto. Julio Figueroa conducía una camioneta y por causas que aún se investigan, perdió el control del volante hasta terminar impactando contra una vivienda en la diagonal 17 y 0 Avenida de la Colonia Mariscal, zona 11 capitalina. El impacto prácticamente acabó con su vida de inmediato. Los vecinos salieron para auxiliarlo. Había un hombre que dijo que era paramédico, pero con la camioneta volteada y el conductor atrapado, fue imposible ayudarlo. Cuando llegaron los bomberos, prácticamente solo confirmaron el fallecimiento de Julio. ¿Qué pasó? ¿A qué velocidad conducía? Quizás se durmió. Tal vez se trató de una falla mecánica. El Ministerio Público busca las respuestas y mientras realizaron el expertaje en el lugar de los hechos, decenas de automovilistas, principalmente de Ciudad San Cristóbal, se convirtieron en víctimas colaterales por el congestionamiento vehicular. Y
Y en otro tema, es oficial. María Consuelo Porras fue juramentada este día como nueva fiscal general y jefe del Ministerio Público en sustitución de Telma Aldana. Sobresalió en el proceso de depuración realizado por una comisión de postulación. Integró el listado de las 6 personas idóneas para dirigir el Ministerio Público. Se entrevistó con el presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales, y fue él quien determinó que María Consuelo Porras Argueta es la mujer que tiene las capacidades necesarias para dirigir el ente investigador durante los próximos 4 años. Jura por su honor de ciudadana desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público para cual ha sido designada, ser fiel a la Constitución Política de la República, respetar y cumplir las leyes del país. En vista de su manifestación y en representación del presidente de la República en funciones, Jafet Ernesto Cabrera Franco, he tomado de usted el juramento de fidelidad que prescribe el artículo 154 de la Constitución de la República, estando seguro que mediante el estricto cumplimiento de sus obligaciones sabrá honrar a Dios, a la patria y a su familia. Mañana tomará posesión del cargo y su trabajo sin duda será fiscalizado por muchos sectores, sobre todo por el eco que provocó la gestión de Telma Aldana a nivel nacional e internacional. Pero hay que recordar que no es la persona. Lo importante es fortalecer la institución. El Estado debe inyectar los recursos suficientes para poder exigirle resultados íntegros a María Consuelo Porras. Ella lleva un plan de trabajo definido que contempla cambios de fondo y de forma en el modo de trabajo del Ministerio Público. Asegura que es firme creyente de que nadie está por encima de la ley y que trabajará sin escatimar esfuerzos para esclarecer los casos que lleguen a sus manos, sin importar también de quién se trata o qué cargo ostente. Finalizó la era de Telma Aldana al frente del Ministerio Público y hoy da inicio el período de María Consuelo Porras Argueta, la fiscal. El presidente en funciones del organismo legislativo, Felipe Alejos, presentó en gestión penal 2 denuncias contra trabajadores del Ministerio Público, André González y Manuel Tol. Se supone que ambos no respetaron el derecho de antejuicio del cual goza el parlamentario. Acompañado de su abogado defensor, el diputado al Congreso de la República, Felipe Alejos, presentó 2 denuncias penales en el primer nivel de la torre de tribunales. Una en contra de 2 trabajadores del Ministerio Público y la otra en contra de un particular, aduciendo que violentaron su derecho de antejuicio al investigarlo de forma anómala. Es que los responsables sean llevados a juicio. Hay pruebas, como les repito, que son contundentes, ustedes ya las acaban de ver. Este circo tiene que parar, son los tribunales en donde se tienen que ventilar estos casos, que lamentablemente no ha sido así. Como reitero, que ha comprobado la violación constitucional, la violación a mis derechos humanos en estas querellas penales que yo estoy poniendo. Como reitero, las querellas penales son en contra de André González, agente fiscal, Manuel Tol, analista, que fue quien hizo precisamente este análisis, violándome la prerrogativa constitucional de derecho ante juicio, y además contra el señor Rodrigo Presa, que como reitero cometió el delito de perjurio y el delito de obstaculización a la verdad. Tal fue el grado, como le reitero, de extorsión y de chantaje y la fabricación de los testigos falsos, que tuvieron que recurrir incluso a citarlo horas antes de la elección de la Junta Directiva, que, como repito, manifiestamente la fiscal general, violando la presunción de inocencia y también un derecho constitucional de mi persona, ella indicó que tenía conocimiento que estaba siendo investigado con anterioridad.
En otro tipo de noticias, después del asesinato de un piloto de autobús ocurrido ayer en la ruta al Pacífico, sus compañeros de trabajo paralizaron labores este día. Se trata de los conductores de los autobuses de los transportes Transuama que circulan del municipio de Amatitlán hacia la central de mayoreo en la zona 12 de Villanueva. La medida es drástica, pero esperan que las autoridades atiendan sus demandas y garanticen no solo su seguridad, sino que por supuesto la de los usuarios. La paralización del servicio provoca, como es habitual, que centenares de personas tengan que buscar medios alternativos para llegar a su destino, como pick-up, también como taxis y microbuses. Y retomamos hoy el polémico tema de los tigres y leones que hasta ayer tenían un futuro incierto. Si todo marcha como lo planificado, todos serán enviados a un lugar seguro fuera del país. África y Sudamérica podrían ser el destino de los 13 tigres y 2 leones que pertenecen al Circo Hermanos Ponce. Mientras tanto, debido a la falta de espacios adecuados para este tipo de animales en Guatemala, será la Organización Internacional Defensores de los Animales quienes se encargarán de resguardarlos. En el caso de los tigres, nosotros tenemos la seguridad de que van a estar, cada tigre va a tener más de media hectárea por animal. Si en algún momento, digamos, debido al tiempo que han pasado con sus propietarios estos animales, pues ellos van a tener conocimiento de cómo van a estar, en dónde van a estar. Por supuesto, nosotros siempre mantenemos la información a los propietarios que deseen seguir manteniendo, publicamos fotografías, videos de cómo se encuentran los animales. Mientras se resuelven los trámites de ley, los felinos estarán en un recinto ubicado en la Democracia Escuintla. Y esperamos lograr llegar ya a un acuerdo y ver cuándo hacemos el traslado de estos animales. Animal Defenders, pues ellos traen su proyecto, ellos se van a encargar del proyecto en general. Estamos hablando de construcción de recintos, estamos hablando de alimentación, cuidados veterinarios, incluso pues sacar todos los permisos que eso conlleva para exportar y los permisos de importación que a los países de origen que van a ir los animales. Quieren la autorización de mi hermano para ver si hacen esas jaulas, porque ellos lo que ellos se van a el cargo de pagar todo esto. Pero estamos esperando, estamos a la deriva aquí, esperando a ver qué pasa con estos animales, ¿no? 3 leones que pertenecían al Circo Navarro ya fueron trasladados al recinto temporal este martes y los propietarios de los 2 circos desean que sus animales, que los acompañaron por años, reciban el mejor trato y tengan un mejor futuro. Al volver, estaba embarazada y la acribillaron a... Gracias por continuar en sintonía de T13 Noticias. Atención porque vamos a hablar de una jornada sangrienta. Iniciamos la cobertura hablando de lo que ocurrió en la zona 5 de la capital guatemalteca. El primer atentado ocurrió contra un recolector de basura en la 31 Avenida y 20 Calle de la colonia El Esfuerzo, zona 5. Testigos relataron que la víctima se encontraba cobrando el servicio a los vecinos del sector cuando fue atacado a balazos. Bomberos municipales llegaron al sitio y constataron que el hombre todavía contaba con signos vitales. Le prestaron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Minutos después de haber ingresado al centro asistencial, falleció por la gravedad de las heridas. Las autoridades investigan si el crimen está relacionado con el cobro de extorsión que exigen pandilleros a los propietarios de esos camiones. En horas de la tarde, ocurrió otro atentado armado en la zona 5, específicamente en la 19 Avenida y 21 Calle del sector de Lourdes 2, conocido como La Limonada. En ese lugar, fue asesinado un joven de 21 años, identificado por su progenitora como Marvin Fernando Bing Max. Según la versión de la mujer, ella y su hijo habían tenido una conversación minutos antes del ataque y que al salir de su vivienda, la víctima fue atacada a tiros. Hasta el momento, no hay información oficial que revele las causas del crimen, por lo que será el Ministerio Público que esclarezca los motivos del hecho. 2 agentes de la Policía Nacional Civil fueron retenidos por algunas horas por una turba de pobladores que se oponen al contrabando en nuestro país. Después de permanecer varias horas retenidos por supuestos pobladores en Coatepeque, Quetzaltenango, 2 agentes de la Policía Nacional Civil fueron liberados. El incidente tuvo origen por personas que se supone se oponen a los operativos contra productos que ingresan de contrabando al país.
En el kilómetro 231, una autopatrulla fue destruida y los agentes secuestrados. La inconformidad por los operativos provocaron que con el rostro tapado y armados con palos y piedras atacaran a los agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos DIPAFRONT y los llevaran hacia la frontera en Tecunumán, San Marcos. Según uno de los agentes liberados, la movilización de la policía hizo que la turba los dejara abandonados, sin ningún daño. Los agentes Isaulo Moisés Méndez Carreto, de 28 años, y Edmar Roberto Dávila Alvarado, de 34, fueron llevados a la subestación de Tecunumán. Fuera, espérate, agarra aquí. Ya en unos minutos vamos a hablar de alias el abuelo, que hoy fue trasladado a Torre de Tribunales. Le vamos a contar quién es este hombre y por qué llegó hasta ese lugar. Por ahora, seguimos hablando de los hechos sangrientos de la jornada. Esta historia de verdad es impactante. Préstele mucha atención, merece la atención de la sociedad en general. Se trata del triste final de un bebé que no logró conocer el mundo, aunque usted no lo crea. Aún en el vientre de su madre fue víctima de la violencia imparable en nuestro país. El atentado ocurrió en la 13 Avenida y 28 Calle de la colonia Santa Fe, en la zona 13 capitalina. La mujer embarazada caminaba por la vía pública cuando un hombre se le acercó y le disparó en varias ocasiones. Aún con signos vitales, la mujer, identificada como María José Arrieta Rivera, de 33 años, ingresó al área de traumatología del Hospital Roosevelt, pero derivado de las heridas, falleció minutos más tarde. Según los paramédicos del Casco Rojo, la víctima tenía impactos de bala en el cráneo, cuello y abdomen. Por ese motivo, el bebé de 16 semanas que la mujer llevaba en su vientre también murió. Los familiares de la mujer no especificaron si existía una amenaza en su contra y por la manera en que ocurrió el crimen, la policía supone que todo se trató de una venganza. Y cambiamos el orden de las noticias. La Cámara de Medios de Comunicación reclama imprecisión en algunos artículos aprobados de la ley electoral y de partidos políticos. Representantes de la Cámara de Medios de Comunicación explican durante una vista pública los motivos de acción de inconstitucionalidad presentada en contra de las reformas 16-2016 a la ley electoral y de partidos políticos. Desobedeció lo que la Corte le ordenó, si se quiere ver así, debía legislar o debía modificar. Por otra parte, se discute en este tema algunas prohibiciones que consideramos son un retroceso al principio de desarrollo progresivo en materia de derechos humanos, como es que antiguamente había una veda informativa para los estudios de opinión y las encuestas de 36 horas antes del día de la elección. Hoy ese periodo el Congreso de la República lo amplió a 15 días, siendo hasta cierto punto contradictorio con los parámetros que para el efecto ha establecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Orellana también hace mención al artículo de la campaña política anticipada, la cual, a su parecer, no establece los límites de tiempo. La vaguedad que tiene esta legislación, por ejemplo, al definir campaña anticipada. Campaña anticipada es un concepto que presume que hay una fecha de inicio y una fecha de terminación, pero anticipada a la fecha de que se comienza. El proceso electoral puede ser del día de hoy o desde hace 10 años en adelante para poder hacer campaña anticipada. Estamos de regreso y continuamos con la información en Torre de Tribunales. Declaró este miércoles uno de los hombres que fundó la temida Mara 18. El sujeto es ahora un colaborador eficaz del Ministerio Público y su cabeza tiene un precio alto.
Eric Humberto Contreras, alias El Abuelo, fue uno de los fundadores del Barrio 18. Cumple una condena de 50 años de cárcel desde 2012 por varios delitos, entre ellos asesinato y extorsión. Se convirtió en colaborador eficaz del Ministerio Público y ese día, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, fue trasladado a Torre de Tribunales para testificar contra 23 pandilleros de la Rueda del Barrio 18 que enfrentan juicio por más de 100 asesinatos. El Abuelo, durante la declaración, aportó detalles del financiamiento de la pandilla a través de las extorsiones, así como en qué invierten esos recursos. Además, sobre la hazaña en que el barrio asesinaba a quienes no pagaban las cuotas. Póngale, la guerra contra el gobierno era para desestabilizar al país, para demostrarles de que quién podía más, va. Incluso todavía sigue. Ustedes se podrán dar cuenta de toda la gente que está muriendo por gusto, solo por extorsiones. Cuando se hace un descuartizamiento, se parten en 18 pedazos y a veces los pedazos son distribuidos en varias áreas donde a veces no domina la pandilla, pero es como una forma de decir aquí estamos y el que no se acate pues va a ser el siguiente. El juicio es contra líderes de la denominada Rueda del Barrio, así como pandilleros de diferentes clicas del Barrio 18, quienes siguieron la audiencia a través de videoconferencia. Las víctimas del grupo eran miembros de pandillas rivales, víctimas que se negaron a pagar la extorsión, principalmente comerciantes y transportistas, integrantes de la misma pandilla que desobedecieron órdenes del Consejo y atentados contra agentes de la Policía Nacional Civil. Hoy es miércoles, día para presentarle nuestro capítulo estreno del segmento, uno de los más esperados por muchas amas de casa. Hablamos de miércoles de mercado, así que disfrute el capítulo de hoy. ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? ¿Qué le damos? ¿Qué va a querer, mi reina? Pase adelante. Esto es nuestro comercio guatemalteco, que desde las 3 de la mañana inician labores. Nos encontramos en Chupol, Chichicastenango, Quiché. Es uno de los mercados más visitados de la ruta interamericana, ubicado en el kilómetro 110. Variedad de productos de primera necesidad lo esperan y a los mejores precios. Verduras frescas, cosechadas en la región, y frutas de la temporada son comercializados en gran cantidad. Además, cuentan con bellos trajes típicos regionales que caracterizan a Chupol y Chichicastenango. Y nos comentan que si usted desea aprender y formar parte de talleres de elaboración de telas típicas, aquí es el lugar indicado para que pueda aprender y de paso librarse del estrés. Nosotros trabajamos con la gente, con mujeres que tejen en las casas, entonces lo vienen a dejar acá y entonces nosotros compramos, después lo revendemos. De esa forma se trabaja el crecimiento. Este traje es de Chichicastenango, pero normalmente son otros diseños los que se trabajan acá. Por ejemplo, ustedes ven por ahí, son otros diseños. Nuestra hermosa Guatemala cuenta con la mayor fabricación artesanal que debemos de apoyar y sentirnos orgullosos, pues son parte de nuestras raíces. Los días domingos es la Plaza Mayor de Comercio, donde se puede acercar con toda la confianza. Los panes tradicionales de Occidente son preparados artesanalmente con las recetas de los abuelos. Yo ofrezco pan de empanadas, de leche, de cubilete francés, y checa, tostadas, capechanas y batidas. Esa es clase de pan trae. Yo soy de Sololá, mero centro de Sololá, de mayoreo. Pero si hablamos de medicina, don Feliciano nos da un sano consejo. La medicina natural para mí es mucho mejor que todo, porque pues, se va uno en la farmacia, digamos la gastritis, el nervio, nunca se ha logrado conseguir medicina para esas enfermedades, ¿no? Que para mí son los naturales. La medicina natural es más eficiente para todas las enfermedades. La mejor calidad de carne de res, cerdo y embutidos nos lo ofrece doña Betty, que con gran amabilidad recibe a su clientela. Pues el negocio aquí en Chupol es muy excelente. Por lo menos lo que trabajamos nosotros es de marrano. Le ofrecemos chicharrón, carnitas, carne para asar, para todo tipo.
hay chuleta y lo que es los chicharrones, ¿va? Entonces ese producto que nosotros le presentamos es de la mejor calidad. El gran mercado de Chupol, con sus deliciosas tortillas morenitas, su amabilidad y el mejor servicio para sus visitantes es la principal prioridad de los comerciantes. Gracias, amigos, por el buen trato y volveremos muy pronto a visitarlos. No se olvide de interactuar con nosotros en las diferentes plataformas virtuales utilizando nuestro hashtag miércoles de mercado T13 y sugerirnos qué mercado de su preferencia desee que visitemos. T13 Noticias, 12 años al servicio del pueblo. Guatemala e Israel reforzaron sus lazos diplomáticos con la apertura de la embajada de nuestro país en Jerusalén. Con la entonación del himno nacional inició el acto con el cual el Estado de Guatemala inauguró este miércoles a las 10:30 horas de Israel, 1:30 de la madrugada de Guatemala, su embajada en Jerusalén. Acto encabezado por el presidente de la República, Jimmy Morales, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. El traslado de la sede diplomática de Guatemala se da tan solo 2 días después que Estados Unidos fuera el primer país en realizar el traslado de su embajada. El primer ministro de Israel afirmó que hay una calle en Jerusalén que lleva el nombre de Guatemala, porque recordamos a nuestros amigos y Guatemala es nuestro amigo. That Guatemala is opening its embassy in Jerusalem right among the first. You were always among the first. Always among the first. You were the second country to recognize Israel, but you had a very important role in this because your ambassador to the United Nations, Jorge Granados, was very active in lobbying the countries at the UN at the time to support the partition resolution, which was effectively the recognition of the Jewish state by the United Nations. In his honor and the honor of Guatemala's efforts in those days, there's a Guatemala Street right here. Right here, it's about a kilometer from here in Jerusalem. There's a Guatemala Street in many cities and many communities in Israel because we remember our friends. And Guatemala. Por esta razón, el nombre de Guatemala está presente en Israel. El mandatario guatemalteco, durante su discurso en el acto inaugural, se refirió que el guatemalteco siempre será un amigo para Israel. Hay una historia que se ha fortalecido. Hay una amistad sincera existente entre ambos pueblos. Pero sobre todo, Guatemala e Israel los une una relación de amor entre hermanos. Pueblo de Israel, reciban un mensaje de amor, paz y fraternidad del pueblo de Guatemala. Como presidente de la República de Guatemala, agradezco su hospitalidad. Hoy, los guatemaltecos nos sentimos como en casa, porque sabemos que el pueblo de Israel también ama al pueblo de Guatemala. Mi agradecimiento es extensivo para todos nuestros amigos de Israel, especialmente a los funcionarios del gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, que hoy nos acompañan en este hecho trascendental para las futuras generaciones. Sus hijos y demás generaciones recordarán que países amigos tomaron decisiones valientes a favor de Israel y lo hacemos porque ustedes tienen un lugar muy especial en nuestros corazones. Primer ministro Netanyahu, sepa que el pueblo de Guatemala será siempre un amigo para su país y a partir de hoy, con un hecho importante que es el retorno de la Embajada de Guatemala a Jerusalén, estamos reafirmando nuestros lazos de amistad y hermandad hacia el próspero pueblo de Israel. Vamos ahora con información judicial. En el caso Migración, la juzgadora de mayor riesgo, Erika Lorena Aifán, rechazó la recusación que presentó el privado de libertad Igor Bitkov, de nacionalidad rusa. El abogado defensor intentó con ese recurso legal separar a la juez del proceso que enfrenta a su patrocinado en el sistema de justicia guatemalteco. José Alvarado, abogado defensor de Igor Bitkov, dijo en la megasala de audiencias que la juzgadora externó opinión al emitir un informe que solicitó la Embajada de Rusia en Guatemala.
usted, Erika Aifán, donde la embajada mandó a pedir, previo a las condenas, a las brutales condenas del 5 de enero del presente año, esto tiene fecha, lo que pide la embajada de la Federación de Rusia, 16 de mayo del año 2017, y no obstante que los señores Igor e Irina Vitkova ya habían externado que eran perseguidos políticos, usted rindió un informe para la Embajada de Rusia, abogado, 3 meses antes de la condena. La jueza analizó los documentos que presentó el abogado defensor del acusado y seguidamente resolvió rechazar la recusación en su contra, argumentando que nunca fue una comunicación entre su persona y la Embajada de Rusia. Fue un trámite administrativo entre la Cancillería guatemalteca, la presidencia del organismo judicial hasta su judicatura. Y precisamente la nota que presentan los abogados defensores en esta audiencia pueden apreciar las partes que no tiene un sello de recepción de la judicatura a mi cargo. Esta nota no fue recepcionada en el juzgado a mi cargo. Durante un receso en la diligencia judicial, Igor Vitkov se pronunció sobre la decisión judicial de la juez Aifán. En ese proceso penal no hay ningún funcionario de alto nivel. No hay ni Mayra Vélez ni alguien más. Ni siquiera hay alcalde que emitió los primeros documentos. Y no solo a nosotros. Miles de extranjeros recibían esos documentos. Todo eso descubrió en proceso. La juez Erika Aifán, la juez Yasmín Barrios hicieron todo lo posible para cortar vínculos, para eliminar pruebas, para no permitir hablar la verdad sobre ese caso. Ya lo adelantábamos antes de la pausa, nos vamos a enlazar en este momento con nuestro compañero Daniel Méndez hasta jurisdicción de Huehuetenango. Él ha dado cobertura a este incidente del que le hablábamos con una persona fallecida, un empresario fallecido. Daniel, adelante, lo escuchamos. Buenas noches, Pablo Paniagua. Información de carácter urgente se genera en el departamento de Huehuetenango. A esta hora de la noche un ataque armado se ha originado y este ataque pues fue directo. Según algunos vecinos que observaron, 2 pistoleros dan muerte en el sector 5, Cambote, zona 11 de esta ciudad a un comerciante cafetalero que ha sido identificado hasta el momento como Luis Maldonado Marín. Según informaciones no oficiales, la víctima de este atentado estaba siendo chantajeado por un grupo de personas. Quiero comentarles, compañeros, que minutos después de este ataque, una persona en estado de ebriedad que se dirigía con su vehículo con rumbo ignorado interfirió en la escena del crimen, por lo que fue puesto a disposición de la Policía Nacional Civil, tal como usted puede observar en sus imágenes. Los vecinos de este lugar pues se encuentran un poco asustados debido a este asesinato que ha ocurrido a esta hora de la noche en este lugar y se han unido y pues nos han mencionado que ellos están exigiendo más presencia policial en este sector. Quiero comentarles que a media cuadra de este lugar se encuentra el núcleo de reserva de la Policía Nacional Civil. Hasta el momento no se ha reportado ninguna captura en este lugar. Es información entonces en desarrollo, compañeros, que se genera a esta hora de la noche. Con esto nosotros regresamos allá al estudio principal. En cámara, Josué Castillo. Gracias a Daniel Méndez por esta cobertura. Compañeros, lamentable lo que ocurrió en Huehuetenango. De esta manera nos tenemos que despedir. Así es, así concluimos esta hora de noticias aquí en T13. Buenas noches y hasta mañana.